Buenas noches, mi nombre es Carolina Saavedra Figueroa, hago parte del grupo de Fundamentos de Economía 51130 y como último video vamos a hablar sobre las variables económicas. Vamos a definir qué son las variables económicas. Tenemos como definido una variable económica o las variables económicas como aquellas variables estadísticas que nos ayudan a medir o a evidenciar un fenómeno económico donde a través de la recolección de información podemos determinar este fenómeno económico y cómo afecta la economía de una nación. Por ende, nos ayuda al estudio de la evolución de una economía. En las variables económicas tenemos dos clasificaciones, las variables microeconómicas y las variables macroeconómicas. Como vimos alguna vez, las variables microeconómicas o todo lo que tiene que ver con microeconomía habla del comportamiento de los mercados a nivel local. Esto quiere decir, en determinada ciudad o en determinada región, también de los individuos que forman este segmento donde yo voy a hacer este estudio microeconómico y también nuestros hogares y a su vez con las personas, es decir, con nosotros. En las variables microeconómicas encontramos 9 variables que nos permiten estudiar el comportamiento de la economía local o micro. Como primera variable microeconómica tenemos el precio. ¿Qué se determina como precio? Es la cantidad monetaria que yo debo pagar para adquirir un bien o un servicio. Es decir, este precio es fijado por las empresas que se dedican a la producción de bienes o servicios para que estén en movimiento en el mercado y que las personas que desean satisfacer sus necesidades lo puedan hacer de una manera satisfactoria a través de la adquisición de este bien o de este servicio. Como segunda variable microeconómica encontramos el gasto individual. El gasto individual hace referencia a la cantidad de dinero que el individuo gasta en determinado periodo de tiempo, bien sea para su manutención, para el ocio o para inversión. Esto quiere decir que yo aquí tengo como componentes de este gasto individual vivienda, alimentación, estudio y recreación y salud. También lo que se refiere a vestuario y otros. Como tercera variable microeconómica tenemos la cantidad demandada. ¿A qué hace referencia esta variable? La cantidad demandada hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que son requeridos por un determinado individuo o empresa para satisfacer sus necesidades. Como siguiente variable microeconómica tenemos el consumo. Esto hace referencia a la cantidad de bienes y servicios que consume o que adquiere determinado individuo o determinada empresa para satisfacer sus necesidades. La cantidad producida refiere a las cantidades que las empresas están dispuestas a producir para satisfacer las necesidades de los individuos que las vayan a adquirir en el mercado de bienes y servicios. El salario es la remuneración que recibe un individuo al realizar determinada labor para una empresa. Con el salario podemos, bien sea, actuar con las diferentes 5, gasto individual, consumir y pagar lo que nos indiquen por el precio de un bien o servicio. Como siguiente variable microeconómica tenemos el costo de los factores de producción. El costo de los factores de producción nos permite identificar cuánto le cuesta a la empresa producir determinado bien o servicio a través de la transformación de las materias primas o entradas del proceso productivo. Eso con el fin de determinar el precio de ese bien o servicio que más adelante el individuo que forma parte del mercado pueda adquirirlo a través de un costo o un precio determinado. Como siguiente variable microeconómica encontramos las inversiones individuales. Esto nos identifica
todo lo que gasta el individuo, pero que tiene un beneficio a futuro. Podemos hablar de CDTs, inversiones, cuentas de ahorro, algo que a futuro yo pueda sacar una ganancia. Y como última variable microeconómica tenemos el market share de la empresa, que corresponde al porcentaje de ventas del bien o servicio que produce una empresa durante un periodo de tiempo. Por lo general, los periodos de tiempo los que podemos evaluar más ampliamente las variables, bien sea micro o macroeconómicas, corresponden a un año, pero también lo podemos hacer de forma trimestral o semestral, dependiendo el caso o qué queremos mirar en esos cortes. Como variables microeconómicas, perdón, variables macroeconómicas tenemos el PIB o Producto Interno Bruto, que conocemos o hacemos referencia a toda la cantidad de bienes y servicios que las empresas que forman los diferentes sectores económicos de un país producen en determinado periodo de tiempo. Pero el PIB aquí no es medido por la cantidad en sí de bienes y servicios, sino del costo de los mismos. Como segunda variable macroeconómica tenemos el desempleo. El desempleo hace referencia a la cantidad de personas que están en edad productiva, pero que se encuentran sin una estabilidad laboral, es decir, no cuentan con un contrato laboral que determine que está vinculado con una empresa y que pueda tener la remuneración salarial que hablamos anteriormente en las variables microeconómicas. La inflación es una variable macroeconómica que nos indica que todos los bienes y servicios tienen un mayor valor, pero que los individuos no pueden pagar. Es decir, a mayor precio, menor poder adquisitivo. También encontramos la prima de riesgos. La prima de riesgos hace referencia al porcentaje de los intereses de los créditos que una nación adquiere con respecto a las deudas externas de los países de la misma región. Es decir, miran, si la tasa de interés con la cual usted o la nación adquirió ese crédito o ese endeudamiento externo corresponde o es una tasa promedio o equitativa a la misma tasa que tienen sus vecinos del continente. Ahora, el tipo de interés. El tipo de interés se refiere a ese porcentaje en el cual están en la capacidad los bancos de refinanciarse con respecto a la deuda externa y a la deuda privada. Como siguiente variable macroeconómica encontramos el tipo de cambio. El tipo de cambio que es como la moneda local, en este caso el peso colombiano, se encuentra con respecto a la moneda con la que transa o la que tiene mayor contacto. En este caso, hablaríamos de los dólares. En este momento, si lo miramos cómo ha venido fluctuando la tasa de cambio, podríamos decir que nuestro peso se encuentra devaluado, ya que tenemos que pagar más cantidad de nuestra moneda local por la moneda con la cual se transa a nivel internacional, que es el dólar. Por siguiente variable macroeconómica tenemos los indicadores de oferta y demanda que nos muestran la cantidad de bienes ofrecidos en el mercado versus la cantidad de bienes demandados en el mercado, la cual debería estar en un equilibrio. Es decir, que las empresas al incurrir en sus costos y gastos de producción y sacar ese producto al mercado sea compensado con esa demanda que requiere el mercado, que no haya que no hayan como esas variables, mucha demanda, poca oferta o viceversa. La idea es mantener su punto de equilibrio. Y por último, tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos hace referencia a todas aquellas transacciones que se hacen entre naciones, es decir, lo que refiere a las importaciones y a las exportaciones. La idea de la balanza de pagos es que esté equilibrada y buscamos como nación o como economía de un país siempre exportar más e importar menos. ¿Por qué? Porque así generamos empleo, generamos producción, generamos que las empresas se capitalicen y ese dinero que anda dentro del mercado o esa fluctuación de dinero
pues nos sirva para mover la economía de un país. Eso se generaría si hubieran mayor cantidad de exportaciones que importaciones. Actualmente, en nuestra economía, donde el TLC ha sido muy injusto, con las empresas locales, con el agro, con el campesinado, con todos aquellos productores nacionales, evidenciamos que importamos muchas cosas o productos de nuestra canasta familiar que por ende hace que el poder adquisitivo sea inferior, que no podamos suplir esas necesidades básicas como lo muestra la pirámide de Maslow, que es la vivienda y la alimentación como básico, que es lo más básico que podemos tener. Entonces, todo esto deriva en que muchas cosas no son justas y que digamos, al tener como esa inestabilidad en estas variables, pues determinamos si esa economía va en crecimiento o va en decrecimiento o está estancada. Como por último, podemos concluir que las variables macroeconómicas, como se ha evidenciado, toman su información, son el producto de cómo se miden las variables microeconómicas. El desempleo lo vamos a tener en cuanto sí, solo sí sabemos qué personas reciben un salario eh, legal, ¿sí? Que no esté por debajo de la ley y que sea acorde a la prestación de sus servicios o de su trabajo a través de un contrato laboral. También al estudiar las variables microeconómicas, evidenciamos el estado de la economía local y cómo esa economía local, a grandes rasgos y sumando todo el movimiento de una región determinada, podemos evidenciar y cómo se afecta la economía de un país, bien sea de manera positiva o de manera negativa. Y eso de acuerdo al sector donde se mueva la mayor parte de las industrias o empresas de esa región o sector que estamos evaluando. También podemos concluir que la afectación de manera positiva o negativa de estas variables microeconómicas son intrínsecamente o están directamente relacionadas con esas variaciones positivas y negativas de las variables macroeconómicas. Por último, podemos decir que tanto las variables micro y macro nos ayudan a evaluar si las políticas económicas tomadas por determinado país son acordes al crecimiento de las industrias, al crecimiento productivo, a ese crecimiento que las empresas quieren eh, poner a prueba y poner en funcionamiento. Recordemos y tengamos en cuenta, muy pero muy en cuenta, que la economía local se ha visto bastante afectada, no solo por la mala administración y las malas políticas económicas tomadas por la administración saliente, sino que también se han visto afectadas por un problema global que es la pandemia, derivada o no de las corporaciones que controlan nuestra economía. Por último, quiero darles las gracias por permitirme transmitir esta parte de los conocimientos que hemos adquirido durante este periodo lectivo y les deseo a todos muy, pero muy buenas tardes.